こんにちは。毎日勉強していますか？順平です。Hoy con ese pizarrón vamos a ver los grupos de verbos y la conjugación de verbos en japonés. ¿Okay? Y tenemos tres grupos, Ichiran y Godan y Irregular. ¿Para qué tenemos que aprender tres grupos? Y es porque cada grupo tiene su regla de conjugación. Es decir, si tú sabes el verbo es de Ichiran, ya tienes que seguir esta regla para conjugar. Tenemos dos verbos irregulares, es decir, si te aprendes 4 reglas de la conjugación, ya puedes conjugar cualquier verbo en japonés. Pues es fácil, ¿no crees? ¿Y tú sabes cuántos tipos de conjugaciones tiene el español? Pues según mi diccionario, hay 66 tipos de conjugación. Pues es súper difícil, ¿no? Y súper complicado. Imagínate que yo te digo, hoy vamos a ver conjugaciones de verbos en japonés. Y pues no te preocupes porque solo hay 66 tipos de conjugaciones. Pues parece súper difícil, ¿no? Y si te preocupa, ¿no? Pero en japonés no te preocupes porque solo hay 4 tipos de conjugación. ¿Daijoubu desu ka? Ya, hajimemasu. Entonces, antes de explicar sobre 3 grupos, pues quiero presentarte 2 formas de verbo. Y la primera, tenemos la forma diccionario o también puedes llamar la forma infinitiva, que es esta, taberu. Esta forma, pues llamamos la forma diccionario porque podemos encontrar esta forma cuando buscas palabras en el diccionario. Pero no es la forma que usamos cuando hablamos, menos cuando hablamos de manera informal. Entonces, para que no seas grosero, pues tienes que aprender otra forma que es la forma masu. Y llamamos la forma más porque cada verbo termina con más. ¿Fácil? Y tal vez te aprendiste o estás aprendiendo los verbos en la forma masu en vez de la forma diccionario. Sobre todo si te aprendes con el libro de como Minna no Nihongo, por ejemplo, allá enseña la forma masu y llama cada grupo como grupo 2, grupo 1, grupo 3. Y si aprendes así, pues así está bien, sigas estudiando así porque hay muchas maneras para aprender japonés. Pero yo personalmente recomiendo aprender verbos en la forma diccionario. ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil clasificar cada grupo. Pero igual puedes aprender japonés en la forma más. No hay problema. Y en este caso, en este video, puedes aprender cómo conjugar en la forma diccionario de la forma más. Vamos a empezar con grupo Ichiran. Y grupo Ichiran, por ejemplo, tenemos el verbo comer, que es taberu. Y la forma más de taberu es tabemasu. Y lo que tenemos que hacer es súper fácil. Solo tienes que quitar este ru y agregar masu. Es decir, como cambiar ru por masu. Entonces, por ejemplo, otro verbo, miru, que significa ver. La forma más de miru sería mimasu. ¿Ok? Cambiar ru por masu. Es súper fácil, ¿no? Y bueno, vamos a ver unas oraciones. Y la primera oración es esta. Yo voy a comer udon. ¿Y tú sabes qué es udon? Pues es una comida japonesa, ¿no? Es como un plato así. Y pues hay fideos así. ¿Okay? ¿Te conoces? Pues yo no creo que puedas entender con este dibujo. Pero bueno, es como así. Ok, yo pongo una foto aquí. Entonces, yo voy a comer udon. Pues primero empezamos con el sujeto. El sujeto y el sujeto es yo. Entonces empezamos con watashi. Watashi y luego ponemos la partícula wa. Y llevamos el objeto que es udon. Y udon y partícula o y tabemasu. Pues así de sencillo, ¿ok? Si no estás seguro de las partículas,
pues puedes ver otros videos que enseñan cómo usar cada partícula. Y en esta frase yo tengo que mencionar una cosa muy importante, que es watashi, ¿ok? Como te dije 1000 veces en otros videos, pues normalmente se omite watashi, ¿ok? Casi siempre, es igual que español. Así que en esta frase en japonés sería udon no tabemasu, nada más, sin watashi wa. Fácil. Y luego, tú vas a ver una película, pregunta, y tú en japonés es anata. Y luego wa y la película en japonés se dice eiga. Entonces, anata wa eiga o mimasu ka. Cuando hacemos una pregunta, terminamos con el ka. Y es más importante que watashi, es importantísimo, ¿ok? Pero, anata no la usamos. Yo vi 1000 veces alguien me está diciendo como anata wa genki desu ka, ¿cómo estás? Pero no uses anata, por favor, ¿ok? Y pues si tú sabes cuál es su nombre, puedes usar su nombre. Por ejemplo, en este caso, Junpei wa eiga o mimasu ka. Y si tú no sabes o si no te acuerdas su nombre, solo puedes quitar anata, eiga o mimasu ka. Si tú usas anata, suena muy raro o suena un poco grosero. Así que no la uses, por favor. Ese es el grupo Ichidan. Y ahora vamos a seguir el grupo irregular, ¿okay? Que es irregular. ¿Okay? Yo llamo irregular porque es muy difícil pronunciar irregular. ¿Okay? Pero bueno, irregular. Hay dos verbos irregulares. Y el primero es venir. ¿Okay? En japonés se dice kuru y la forma más es kimasu. Pero es como es irregular, pues no hay reglas, solo tienes que memorizar. Como en español, verbo ir. Pero cuando hablo de yo, como yo voy, ¿no? Ir, voy, pues no tiene mucho nada que ver, yo creo. Pero kimasu es lo mismo, ¿ok? Y hacemos una frase con venir, que es esta. Vas a venir a Japón. Igual que otra frase, pues se omite anata. Entonces empezamos con Japón, que es Nihon. Y Nihon y luego partícula ni, porque venir a Japón. Llamamos la partícula ni. Y luego kimasu ka, una pregunta. Y si tú no aprendiste ningún kanji todavía, yo quiero enseñar un kanji muy importante que es Japón, Nihon. ¿Ok? Déjame escribir, ¿eh? Japón se escribe así y se lee Nihon. Es muy fácil, ¿no? Pues hay muchos kanjis que son muy fáciles y también muy útiles. Entonces, los kanjis importantes, te recomiendo los memorices. Entonces, otra frase, voy a hacer mi tarea. No, perdón. Otro verbo, hacer. Y hacer, la forma de diccionario es suru y la forma más es shimasu. Con este verbo hacemos una frase, esta. Voy a hacer mi tarea. Y empezamos con la tarea, que es shukudai. Este kanji es un poco complicado, así que pues no tienes que memorizar, pero te enseño. Así. Y shukudai. ¿Ok? Si tú puedes escribir este kanji, pues todos los japoneses pues piensan que tu nivel está ya avanzado. Entonces, pues si quieres, puedes memorizar este kanji. Pero pues no es obligatorio y no es tan importante. Y bueno, y voy a hacer mi tarea en japonés, sería shukudai o shimasu. Así fácil, ¿ok? Entonces vamos a seguir el grupo Kodan. Y pues comparado con otros grupos es un poco complicado, pero como tú sabes conjugar verbos en español,
pues estoy seguro de que es súper fácil. ¿Okay? Y el primer verbo que vamos a ver es beber. En japonés se dice nomu y la forma más es nomimasu. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar este u por imasu. Nomu, nomimasu. ¿Ok? Entonces, verbo hablar se dice hanasu. Entonces, cambiar este u por imasu y hanashimasu. Pero también tienes que agregar este h porque como español sí, en japonés no tenemos sí, pero es como shi, como en inglés ella, she, ¿no? Hanashimasu, pues así es la forma más de hanasu. Fácil. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Pregunta, ¿vas a beber cervezas? Cerveza, la palabra en español, yo creo que es la palabra más conocida para nosotros extranjeros. Entonces tú también tienes que saber cómo decirla en japonés. En japonés decimos biru, ¿okay? Biru. Y si tú apenas aprendiste katakana, este símbolo quiere decir como repetir vocal que está antes de este símbolo. Es decir, en este caso como biru. Pero ten mucho cuidado porque tenemos una palabra muy parecida que es biru. Y eso quiere decir edificio, ¿ok? Entonces, si te vas a un bar en Japón y si te pides biru o kudasai, un biru, por favor, y pues no se entiende, tal vez te va a decir como we don't have building, algo así. Así que pues ten mucho cuidado, biru son diferentes. Pues es una broma, pues se entiende, ¿eh? Se entiende que si te dices biru, eso quiere decir una cerveza, pero aún así, pues vale la pena notar que hay una diferencia, biru y biru. ¿Okay? Entonces, vas a beber cerveza en japonés sería biru o nomimasu ka. La siguiente frase, voy a hablar japonés. Japonés, ¿sabes cómo se dice japonés en japonés? Pues tienes que saberlo, ¿ok? Se dice nihongo, pero hoy yo quiero enseñar cómo escribir japonés en japonés, o más bien en kanji. Y pues ya Japón está aquí y japonés, nihongo, se escribe así. Y eso parece un poco difícil, pero la verdad no tanto. Y yo quiero enseñar algo más interesante, así que espérenme un poquito, por favor. Nihongo. Go. Se escribe así. Y este kanji, la verdad, está formado por 3 kanjis, una combinación, ¿ok? Y es esta, y esta, y esta, ¿ok? Y la primera, más arriba, es el kanji de decir, ¿ok? Y el segundo kanji es el kanji de 5, como número 5. Y la última es el kanji de boca, ¿ok? Es decir, si te aprendes el kanji de decir y 5 de la boca, ya puedes escribir este kanji de idioma, ¿ok? Perdón, se me olvidó mencionar, pero es el kanji de idioma, ¿ok? Es como idioma japonesa, nihongo. Y ya te aprendiste como 1, 2, 3, 4 kanji. Y vamos a volver, voy a hablar japonés. En japonés se dice nihongo y hablar, pues hanashimasu. Entonces, nihongo o hanashimasu. Y ahora, pon atención, este kanji, idioma, y hablar, hanasu, pues se parece mucho, ¿no? Así que voy a enseñar cómo escribir hablar, ¿ok? Y hablar se escribe
así. ¿Ok? Y este kanji también tiene kanji de decir y aparte tiene kanji de esta. Y este es kanji de lengua, es decir, si te aprendes la kanji de decir y lengua, puedes escribir el kanji de hablar. Ya aprendiste 6 kanji, decir y 5 boca, lengua y hablar y idioma. Y también ni, hon, 8 kanji, creo. ¿Ok? Entonces, si todavía no aprendiste kanji, te recomiendo estudiar kanji porque son muy importantes. Y si todavía no aprendiste hiragana y kanji, ya apréndelo, ¿ok? Puedes aprender todo como en una semana, más o menos. Entonces, es todo por las reglas de la conjugación. Pero tal vez ahora tienes una duda, que es ¿cómo podemos saber si el verbo es de ichidan o godan? ¿Okay? Pero es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es, primero tienes que pensar si es el verbo de ichidan. ¿Y qué tipo de verbo son ichidan? Ichidan es verbo que termina con er o ir. ¿Ok? Er o ir. Entonces casi todos los verbos que terminan con er y ir son de ichidan. ¿Okay? No es como todo, pero casi todos, porque tenemos excepciones. Por ejemplo, verbo kiru. Entonces termina con ir, así que grupo ichidan. ¿Daijoubu desu ka? Y pues si no termina con er ni ir y no son de irregular, ya todos los verbos son de godan. ¿Ok? Entonces, repito, primero tienes que pensar si es de ichidan y si no, son de godan. ¿Daijoubu desu ka? Entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Y voy a borrar este. Y por ejemplo, hay un verbo que es okir, que es levantarse. Y te piensas que es de grupo ichidan o godan o irregular. Entonces, eso es okir. Eso termina con ir, entonces es de ichidan. ¿Ok? Y la forma más sería okimasu. ¿Ok? Y otro ejemplo, por ejemplo, leer. Leer se dice yome. Y yome no termina con er ni ir, entonces es del grupo de godan. ¿Y cuál es la forma más de yomu? Pues cambiar u por imasu. Entonces, yomimasu es leer. ¿Daijoubu desu ka? Otro ejemplo. Por, que es tomar, como tomar fotos, por ejemplo. Es un verbo de ichidan o godan. ¿Cuál es? Pues termina con RU, pero no termina con como ERU y RU, pero o RU, entonces es de grupo godan. Y la forma más de toru sería torimasu. ¿Ok? Torimasu. Y último, verbo estudiar. ¿Sabes cómo se dice estudiar? Estudiar. Perdón, me equivoqué. Benkyou
suru. ¿Ok? Lo escribe en kanji porque este kanji también puede ser muy importante. ¿Ok? Y benkyou suru. ¿Y cuál es la forma más bien es de grupo 1 dan o 5 dan? Okay. Entonces eso no termina con R ni L. Entonces no puede ser grupo 1 dan. Así que pues parece grupo 5 dan, pero pon atención porque eso termina con suru. Y suru es el grupo irregular. Entonces tienes que cambiar este suru por shimasu. Así que la forma más de benkyou suru es benkyou shimasu. ¿Daijoubu desu ka? Pues espero que hayas entendido estos grupos y la configuración. Y pues espero que hayas gustado mi clase de pizarro. Y también si tienes duda o cualquier cosa, pues puedes dejar en los comentarios. ¿Daijoubu desu ka? Pues entonces es todo por hoy. Y arigatou gozaimashita. Ya ni.